Pues sean bienvenidos, hermanos, todos sean bienvenidos a la clase de hoy, en este tema que vamos a ver acerca de las casas autosustentables. Nuestro primer tema, ¿verdad? En la semana pasada solamente vimos una pequeña introducción, y entonces hoy ya nos vamos a meter de lleno para irle avanzando. Nuestro primer tema tiene que ver mucho en cuestión a la elección del lugar adecuado, y vamos a ver algunas cosas interesantes como la ubicación y las características del terreno, que prácticamente es lo primero que debemos hacer, ¿verdad? Muchos que quizás todavía están en la ciudad, estamos en la ciudad, pero ya queremos salir al campo, pues vamos a ver o tener que tomar en cuenta algunas cosas muy importantes. Si todavía no tenemos un terreno en el campo en el cual vayamos nosotros a construir nuestra casa, pues hay que tomar varias características, ¿verdad? Que son muy importantes, como les mencionaba, para poder nosotros elegir este lugar adecuado. Entonces, este tema es el primero, el inicial, en el cual vamos a ver ese tipo de cosas. Hay un párrafo que se encuentra en el Hogar Cristiano de nuestra hermana Elena G. de White. Voy a utilizar varios párrafos acerca de la sierva de Dios, porque nos menciona cosas muy interesantes acerca de ella. Y lo tomamos también como base, ¿no? Para nuestros temas. Ella dice así: no se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo, en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes, y debería mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Principalmente es lo que nos aconseja mucho nuestra hermana Elena G. de White en varios libros. Luego les voy a dar un listado de todos los libros en los cuales ella menciona acerca de esto. Y no solo es uno, ¿verdad? Uno que muy comúnmente se menciona es de la ciudad al campo, ¿verdad? Es una recopilación de varios escritos de, de la sierva del Señor, pero no es el único, porque es una recopilación. Hay muchos libros que mencionan acerca de la necesidad o de la instrucción que dio Dios a su pueblo, ¿verdad? A través de ella, acerca de abandonar las ciudades. Hay que salir de las ciudades porque nosotros sabemos los juicios, ¿verdad?, que van a venir sobre ellas. Y en general en todas las ciudades del mundo. Entonces, por eso, bueno, tenemos que ya tomar la decisión, si aún no la hemos tomado, de salir, ¿verdad?, de las ciudades, empezar a buscar un lugar adecuado. Y para ello, bueno, nosotros vamos a darles algunos tips aquí acerca de esto, de este tema. Entonces, primeramente hay que hacer eso, ¿verdad? Tomar la decisión ya de salir, ¿verdad?, de la ciudad, porque es una instrucción que dio Dios y no es nueva, ¿verdad? Porque esa la dio hace prácticamente más de 100 años, por el año de 1900 o un poquito antes, y en varios libros, como les menciono, ¿verdad? Como el, el Hogar Cristiano, el Hogar Adventista de la Ciudad del Campo, ese es muy conocido, en el Ministerio de Curación y en otros más, ¿verdad? Hay otros más libros que luego les voy a dar un listado completo de, si ustedes tienen la oportunidad de leerlos, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay muchos temas relacionados a esto, ¿verdad? De salir al campo.
Y prácticamente lo que queremos ahorita nosotros enfocar más, ¿verdad? Es salir al campo. Muy bien, en la elección del lugar adecuado, debemos tomar algunas cosas. Entonces, en cualquier lugar que te encuentres en el mundo, busca un lugar idóneo con las características que te vamos a presentar a continuación. Primeramente, pues el agua, ¿verdad? Hay que buscar un terreno donde tenga agua, ¿verdad? O fácil acceso al agua. Porque sin agua, pues como dicen, no hay vida, ¿verdad? Sin ese líquido vital, como también le llaman, pues no hay vida. Entonces no podemos vivir en ese lugar si no tenemos agua. Aunque esté muy bonito, a lo mejor el terreno, o muy barato, pero si no tiene agua, si no tiene libre acceso al agua, pues ese terreno prácticamente no nos va a servir, ¿verdad? Entonces, la primera característica que sí deberá de cumplir este lugar donde queremos nosotros construir nuestra casa en el campo, pues es el agua, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos buscar que deba de tener este terreno. A veces que viajamos, por ejemplo, de un lugar a otro, en nuestro caso acá en México, viajamos de una ciudad a otra, de un lugar a otro, y vemos, ya estamos comentando, ¿verdad? En el camino, cómo vemos terreno, ¿verdad? Inhabitable por mucho, ¿verdad? Cuando vamos pasando en la carretera hay muchos lugares que vamos viendo cerca o al horizonte, ¿verdad? Y vamos viendo, ¿verdad? Cómo hay mucho terreno. Y decimos, bueno, realmente, sí la gente, ¿por qué se amontona, ¿verdad? En ciudades, en pueblos, y está habiendo tanto terreno, ¿verdad? Tanto terreno libre sin construir, pero quizás a lo mejor muchos de esos terrenos no tengan agua, ¿verdad? O el acceso al agua. Entonces, sí es muy importante tener esto en cuenta, aunque quizás nos cueste un poquito más ese terreno, pero que tenga agua, ¿verdad? Entonces, y más que nada, pues ponerlo en oración, si es que no tenemos todavía un lugar en el campo. Entonces, el agua, pues es lo primero, ¿verdad? Es lo primero que debemos de buscar, que nuestro terreno tenga acceso a ello. En segundo lugar, también debemos tomar en cuenta lo que es el clima. Y este clima, bueno, pues que sea adecuado para la producción de alimentos. Y tiene que ver mucho, ¿verdad? El clima en esta cuestión también de la producción. Quizás usted ya tomaron algún curso de agricultura o no, pero si después tienen la oportunidad de hacerlo, también aquí en la Escuela Mundial, adelante. Pero nosotros sabemos que el clima cuenta mucho para la producción. Por ejemplo, un clima cálido, templado, ¿verdad? Donde no sea muy extremoso en cuestión a que en una temporada haya mucho calor o mucho frío. Inclusive en el mismo día, ¿verdad? Se da este tipo de cambios cuando son lugares extremosos, que por ejemplo en la noche hace frío y en el día mucho calor. Y sí se puede, ¿no? Sí se puede vivir ahí, a lo mejor plantar algún tipo de variedades, ¿verdad? De hortalizas o de árboles frutales, pero a lo mejor va a estar más limitada, ¿verdad? La producción que podamos tener ahí. Si de plano, bueno, no podemos encontrar un lugar con un buen clima porque a lo mejor nuestras posibilidades o muchas veces no queremos irnos, ¿verdad? Muy lejos del lugar donde estamos. Bueno, hay otras maneras, ¿no? También de hacer la producción, aunque en una menor escala y no tan frecuente, como si estuvieran en un clima adecuado, ¿verdad? Un clima donde exista, como les menciono, calor a lo mejor gran parte del año, que es todo lo que necesitan mucho los árboles y las plantas, aparte del agua. Entonces hay que buscar, ¿verdad? Que tenga un buen clima también.
nuestro terreno. Si no, bueno, buscaremos la manera de poder hacer algunas adecuaciones. También tiene que ver mucho la tierra, ¿verdad? Yo puse la tierra o el tipo de terreno, porque también la tierra cuenta mucho, ¿verdad? Lo que es la materia donde vamos a sembrar, que sea fértil y productiva. Entonces, también va a contar mucho porque algunos lugares quizás son muy arenosos, muy pedregosos, y no existe, ¿verdad? Lo que es la tierra buena, la tierra vegetal también se le llama, para poder hacer nuestros sembradíos, sobre todo de temporal, ¿verdad? En el terreno. Porque igual, ¿verdad? Podemos usar lo que son los bancales, pero también quizás nos cueste un poquito más llevar la buena tierra y empezar a prepararla. Un poquito más de trabajo, ¿verdad? Tampoco es muy difícil, pero también si ya la tierra cuenta con esta fertilidad y es muy productiva, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, esas tres características, en general, si las puede cumplir en el terreno que estamos buscando, si es que no hemos salido de la ciudad, pues sería bueno, ¿verdad? Que cumpliera con esas tres características. Y existen muchos terrenos eh, con con estas características. Entonces, por eso es muy importante ver la buena elección, ¿verdad? Del lugar donde queremos estar o construir nuestra casa. Esta fue una pequeña introducción a lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Bueno, lo que es la cuestión del agua. Vamos a ver qué es el agua y las formas de poderla obtener a una manera resumida, porque en los temas eh, siguientes que vamos a ver en nuestras clases, cada uno de estos lo vamos a ver más a fondo. Entonces, prácticamente hoy vamos a ver de manera general estos temas y después poco a poco nos vamos a ir profundizando en cada uno de ellos conforme vamos avanzando en nuestras clases. Vamos a ver también algo del terreno, un terreno que cumpla con estas características que vimos, la orientación, también, ¿verdad? Es muy importante para la cuestión tanto de nuestra casa, para tener un buen clima dentro de nuestra casa, como también para las plantas y los árboles. También tiene que ver mucho la cuestión de la orientación. La geología, también vamos a ver un poquito acerca de esto. Bueno, vamos a determinar qué tan duro o blando es el terreno, los suministros y servicios de los básicos para la vivienda, aunque después vamos a ver muchas ecotecnologías, ¿verdad? Que le llamamos. Y los alrededores también son muy importantes, que va a haber alrededor de nuestro terreno. También es algo que hay que tomar en cuenta, que quizás dicen, bueno, no me interesa mucho, pero sí, sí es importante. Y les leo otro párrafo en el manuscrito 76, en el año 1905, de nuestra hermana Elena G. de White, que nos dice: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Y como les digo, vamos a ir haciendo mucho énfasis en este asunto, ¿verdad? De salir al campo, porque es el objetivo o la misión, ¿verdad? La instrucción que Dios dio hace ya varios años, como ejemplo vemos aquí en el año 1905. Continúo leyendo: es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, ¿no? Eso está comprobado. En medio, ¿cómo les gustaría estar, verdad? En medio de los campos, las montañas y los árboles. Es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor estar rodeado de este tipo de paisaje, este tipo de cosas, de elementos que Dios puso a nuestra disposición. Aún todavía, ¿verdad? Siguen habiendo cosas hermosas en la naturaleza, a pesar de que ya tiene quizás aproximadamente algunos 6,000 años, ¿verdad? Desde que el pecado entró en la tierra. Pero vemos cómo el Señor aún así nos muestra grandes cosas. Y Él quiere, ¿verdad?, que vayamos nuevamente al campo para disfrutar de ello.
Muy bien, les doy otros consejos que me parecieron muy interesantes acerca de la elección de un buen lugar para nosotros empezar a profundizar más en este tema y también que les dé un poquito el interés, ¿verdad? Los que aún no lo han hecho, de poder salir al campo. En mensajes selectos, tomo 2, página 413, vean el año también, ¿verdad? 1903. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo, ¿verdad? Nuevamente nos vuelve a aconsejar Dios, ¿verdad? A través de su sierva, esto. Ha llegado el tiempo, dice, cuando a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos, ¿no? Por eso en este tema que vamos a ver hoy, vamos a darle muchos tips acerca de cómo buscar este lugar adecuado, porque es una necesidad, es una instrucción, ¿verdad? Que ya se nos dio hace mucho tiempo. Ya deberíamos estar allá, prácticamente. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado, ¿verdad? No es solo salir al campo y comprar un terreno pequeño, ¿verdad? Donde no nos quepa muchas veces ni la casa, un pequeño lugar, eso está en las ciudades, ¿verdad? En las ciudades sí existe eso y realmente no hay lugares amplios en una ciudad o son muy caros. Entonces, por eso ir al campo, es un poquito más barato los terrenos, podemos conseguir un poquito más de espacio, como lo menciona aquí, aunque la casa sea pequeña, pero debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado, ¿verdad? Porque ese es otro de los objetivos de salir de la ciudad. Tener nuestra casa de campo, sí, muy confortable, a gusto, pero tener la oportunidad también de poder cultivar nuestras propias provisiones, tener nuestros propios árboles frutales, para que ahí nos mantengamos, ¿verdad? Para ahí podamos comer y no tengamos la necesidad, ¿verdad? De un trabajo que nos esté quitando demasiado tiempo y tampoco nos dé la oportunidad de hacer la obra de Dios, que es otra parte importante también en nuestra vida, ¿verdad? Poder cumplir esa misión de que la demás gente conozca el Evangelio, pero es dando el ejemplo. Por eso nosotros queremos darles todo lo necesario, las herramientas apropiadas y necesarias para que ustedes lo puedan hacer. Y así mucha gente que está aprendiendo aquí pueda ser ejemplo para otros y digan, ah, caray, sí se puede, ¿no? Con poco dinero, pocos recursos y se puede vivir, ¿verdad? Muy bien en el campo sin la necesidad de todo lo que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Salir de la ciudad. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar, se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, pues casi les parecería, dice ella, estar en el paraíso, ¿verdad? Casi nos parecería estar en el paraíso, pues realmente, ¿verdad? Cuando, si nos llevaran, ¿verdad? A visitar un lugar en el campo. Nosotros hemos últimamente visitado varios lugares, porque también nosotros ya, por la gracia de Dios, adquirimos un terreno en el campo. Y ya, si Dios quiere, pronto nos estaremos mudando, ¿verdad? También al campo. Y hace poquito fuimos a visitar el terreno que tenemos y, y realmente es hermoso, ¿verdad? Porque ver el campo verde, el paisaje que hay a nuestro alrededor, es maravilloso, ¿verdad? Es muy bonito realmente la naturaleza que Dios nos dio, digo, a pesar, ¿verdad? De que ya hay muchos años detrás hasta ahorita de pecado, ¿verdad? Y la naturaleza también se va degenerando, se va destruyendo, pero aún así hay paisajes muy bonitos. Fuimos a ver un atardecer ahí en el terreno y realmente son escenas, pues, maravillosas, ¿verdad? Son muy bonitas ese tipo de escenas
Y como menciona ella, casi nos parecería estar en el paraíso. Y ya, ¿verdad? No vemos la hora ya de estar allá, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Para que todo sea en orden. Y como les menciono, el chiste es ser ejemplo, ¿verdad? Para otros, para que vean que sí, sí se puede. Sí nos podemos cambiar al campo. ¿Qué más nos menciona ella? Bueno, amplitud de espacio. Desea que vivamos con amplitud de espacio, ¿verdad? Lo que no tenemos en las ciudades. Dice, su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Y esto es muy cierto. En la ciudad estamos atestados, ¿verdad? Estamos en un terreno que en el campo puede caber, bueno, su casa y un buen espacio para cultivar. En la ciudad, ¿qué pasa, verdad? Nos ponen casitas juntitas una tras otra, ¿verdad? Como llaman casas en serie, y prácticamente no tenemos nada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un pequeño jardín y es todo, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente es eso. Eh, Permítame un poquito. Muy bien, perdón, hermanitos. Entonces, como vemos, pues prácticamente Dios desea eso, ¿no? Que vivamos con una amplitud de espacio y no debemos aglomerarnos en, en las ciudades. Nos menciona ella a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. Entonces, como vemos, eh, ahora sí que también va con este objetivo, ¿verdad? Este propósito de prepararnos, dice, mejor para la vida eterna, porque prácticamente ahí vamos a tener lo necesario, ¿verdad? Para poder tener una preparación mejor que si estuviéramos en las ciudades. En las ciudades prácticamente nos absorbe todo el tiempo, las actividades, el ir de aquí para allá, etcétera, ¿verdad? Todo nos lleva muchísimo tiempo porque, por ejemplo, vamos a comprar verduras o fruta y tenemos que transportarnos, ¿no? En nuestro carro, cuando en las ciudades normalmente en carro y unos 10, 15 minutos, media hora para llegar, compramos, nos regresamos. Entonces, todo ese tiempo prácticamente es perdido, ¿verdad? Lo que no sería en el campo hay nuestro mismo terreno que si cultivamos, vamos a tener todo a la mano, ¿verdad? Queremos una naranja, vamos y al árbol la cortamos y nos la comemos, vamos por las hortalizas, verduras, ¿verdad? Lo que necesitamos para hacer la comida y ahí lo tenemos todo. Entonces, por eso es tan importante estar en el campo. Y todo este tiempo que desperdiciamos en transportarnos de un lugar a otro, inclusive para ir a trabajar, pues lo aprovecharíamos, ¿verdad? Al contrario, para estudiar la palabra de Dios o para compartirla con alguien más. Un huerto, sigue mencionando en este libro, Mensajes Selectos, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos van a seguirle aquí, dice salid, nuevamente nos dice, ¿verdad? Salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Y esto fue escrito en el año 1903. Ya estaba esa advertencia cuando todavía las ciudades no eran tan grandes, ahora son gigantescas, ¿verdad? Son enormes. Por ejemplo, vemos aquí en el caso de en México, la Ciudad de México es una mega ciudad, ¿verdad? Es increíble que 20 millones de habitantes estén en un, no en mucho terreno, ¿verdad? Porque realmente si lo vemos en el mapa,
están todos, ¿verdad? Estados, como dice, hacinados en un solo lugar. Por eso urge, ¿verdad?, salir de las ciudades. Dice, adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto. Nos sigue mencionando eso. Donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Así de sencillo, así de fácil, como dicen nuestros hijos, ¿verdad? Pueden ver crecer, dice, las flores y aprender de ellas. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? Aprender lecciones de la misma naturaleza que Dios nos dio. ¿Qué más? ¿Qué más nos sigue diciendo? Bueno, el agua, como ya les mencionaba, ya les menciona mucho acerca del agua. Si a muchos de los que viven en las ciudades se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos. Aquí nos menciona algo muy interesante acerca de los arroyos, ¿verdad? De los ríos, si inclusive va bien, el río estaría mejor. ¿Por qué? Porque inclusive donde, aunque el arroyo aparentemente esté seco o no lleve mucha agua, pero en ese lugar, si nosotros perforamos algún pozo pequeño, podemos obtener agua, ¿verdad? Inclusive hacer un pequeño hoyo y aunque sea poca el agua, se va a ir acumulando, ¿verdad? En ese hoyo, inclusive poner algún filtro y ya podemos tener agua potable, ¿verdad?, para nosotros. O para también regar nuestras hortalizas, nuestros árboles. Entonces, es muy importante también, como le mencioné, esta cuestión del agua, ¿verdad? Como ya lo veíamos al inicio. Muy importante. Paisaje relajante. ¿Qué les parecería, verdad, tener estos paisajes relajantes? Nos menciona ella, hallad la paz del espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y los collados, ¿no? Y si descansa realmente bien nuestra vista en estos lugares, ¿verdad? Como le mencioné hace poco que fuimos al campo, maravilloso, ¿verdad? Muy, muy bonito estar en esto. Ya nos queremos venir, ¿verdad? Para acá, ya casi nos vamos, pero no nos queremos regresar ya. Pero primero Dios, pronto estaremos allá. Saludable, bueno, ¿qué más? En medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos. Nuevamente lo menciona ella. Bajo un cielo claro y con aire fresco y puro. Casi nuevamente menciona, les parecería estar en el paraíso, ¿verdad? Siendo que aquí en la ciudad que vemos, ¿verdad? Cielos grises, oscuros, contaminados, ¿verdad? El aire viciado, nada puro ni fresco, ¿verdad? Todo lo contrario en las ciudades. Entonces es muy importante también para nuestra salud. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe estar saludable. Entonces es muy importante también darle lo necesario. Aquí lo está diciendo Dios a través de su sierva, que buscamos ese lugar porque también necesitamos estar sanos, ¿verdad? Estar saludables. Aparte de la buena alimentación, necesitamos un lugar también adecuado, como lo menciona aquí, aire fresco y puro, que nos va a ayudar mucho a nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro cuerpo. El Ministerio de Curación, en la página 284 del año 1905, nos menciona, en vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Hay que ir a vivir a esos lugares. Hallad la paz del espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. ¿Qué les parecería, verdad, estar en medio de eso? Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y los collados. ¿Verdad? Hay que cumplir, ¿verdad?, esa instrucción de Dios y poder disfrutar de todo esto mientras aún todavía se puede. Porque va a llegar el momento en el que prácticamente hay que huir, ¿verdad? Ahorita nos invita a salir, que es muy diferente, ¿verdad? Salir de la ciudad. Es muy diferente cuando dice huir, ¿verdad? A las montañas. Huir ya es cuando viene la persecución. Ahorita todavía tenemos tiempo de salir de la ciudad al campo
y poder construir nuestra casa y poder disfrutar de todo esto, ¿verdad? Tener nuestro cultivo, tener todo lo necesario para cuando lleguen esos días y cuando llegue ese momento, bueno, ni modo, va a ser huir, ¿verdad? Vamos a tener que dejar todo lo que hicimos, ni modo, ¿verdad? Pero eso ya sería prácticamente cuando Dios esté a punto de regresar a esta tierra. Mientras nos invita a salir de las ciudades al campo. Entonces, pues, ¿qué nos queda, hermanos? Simplemente, pues, obedecer, ¿verdad? Obedecer la instrucción que Dios nos dio hace más de 100 años. Entonces, es la invitación, ¿verdad? También para nosotros el día de hoy que podamos tomarlo en cuenta, podamos tomar esa decisión tan importante si es que no lo han hecho, ¿verdad? Muchos sí quizá ya estén en el campo, no tengan este problema, pero, pero bueno, hay otros que no, ¿verdad? No han salido, no hemos salido todavía de la ciudad al campo. Entonces, hay que tomarlo en consideración. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, como les menciono, esto no fue como un poquito de los consejos, ¿verdad? Que nos da la sierva del Señor a nosotros, pero ahorita vamos a entrarnos un poquito en la cuestión de cada tema que vimos al inicio. Permítanme. Bueno. Muy bien, en cuestión a lo del agua que ya mencionábamos, nosotros sabemos que el agua es indispensable para la vida y más en el campo, donde también la necesitamos para el cultivo del huerto y los árboles frutales. Antes de adentrarnos un poquito más en este tema, hermanos, vamos a hacer una pausa, pues una pequeñita pausa, y ahorita regresamos con el tema para seguirle, porque esto está muy interesante. Vamos comenzando esta clase, esperemos que sí alcancemos a ver las dos. Les doy un momento, 5 minutitos, nada más de descanso, y ahorita regresamos.
Pero tú lo puedes. Hermanita, estamos en descanso, ya viene el profe. Ahí sí no van a escuchar. Muy bien, hermanitos, vamos a continuar. Disculpen un poquito. Tuve que atender un asuntito rapidito, pero vamos a continuarle con nuestra clase. Terminando este tema, ahora sí abrimos un poquito la cuestión de las preguntas o dudas que tengan acerca de esto. Entonces, nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Entonces mencionábamos acerca del agua, ¿verdad? Que era muy importante para la cuestión de la vida en general, ¿verdad? De la vida, por ejemplo, hablamos de las plantas y árboles que necesitan vida, y nosotros, ¿verdad? También necesitamos este líquido vital para vivir. Sin él prácticamente no habría vida en el planeta. Si ustedes se fijan, Dios lo hizo así, ¿verdad? Dios hizo, por ejemplo, el planeta, prácticamente el 70% es agua, ¿verdad? Los mares, los océanos que vemos, si ustedes ven en el mapa ese famoso en el Google Earth, ¿verdad? Vemos, si le damos la vuelta ahí al mundo, vemos que prácticamente el 70% más es agua. Muy poca parte es tierra. ¿Por qué? Porque el agua es fundamental para todo. Aunque es salada, ¿verdad? Tenemos ahí mucha vida en estos lugares. Agua dulce también es muy poca, por eso en algunos lugares la restringen, ¿verdad? Como vemos por ejemplo, en Francia, ¿verdad? Que está muy restringida lo que es el agua dulce. Y yo creo que la mayoría de los países últimamente han restringido mucho. Aquí hace algunos mes y medio, estuvimos prácticamente sin agua como un mes, ¿verdad? Muy poquita agua nos daban. Y ese es otro problema, ¿verdad? De las ciudades. Muy poquita agua nos daban y nosotros seguíamos pagando, ¿verdad? Por el suministro del agua y no nos la daban.
hablábamos, ¿verdad? Para qué onda con el agua y esto y lo otro, pero no nos hacían caso, bueno, porque problemas que con los pozos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos cómo también el agua está últimamente siendo muy restringida, porque según ellos se está acabando el agua. Y puede ser, ¿verdad? Que se esté agotando, más que nada porque la almacenan. Por ejemplo, los ríos que veíamos antes que fluían muy libremente, en el caso específico acá de México, pues empezaron a construir presas, ¿verdad? Presas en lugares altos, y entonces lo que dejan correr de agua es lo que ahora sí que después de llenarse la presa empiezan a liberar un poquito de agua y es la que corre. Pero eh, es poca, no como antes, ¿verdad? Que corría libremente el río y hacía su ciclo natural, el agua, ¿verdad? Había un ciclo natural del agua en el cual llovía, se llenaban los mantos acuíferos, se regaban pues todos los bosques, las tierras, escurría el agua por los ríos o los arroyos y llegaba a los lagos o a los mares, ¿verdad? Entonces, después se regresaba, ¿verdad? El ciclo natural del agua que nosotros ya conocemos y se empezaba a hacer nuevamente el ciclo. Últimamente se ha ido modificando, alterando la cuestión también de los ciclos por esto mismo, ¿verdad? Porque el mismo hombre ha intervenido en obstruir que se dé este ciclo natural del agua. Entonces, por eso se ha últimamente batallado mucho, aparte que, como les digo, en las ciudades hay demasiada gente y el agua que está en el subsuelo, ¿verdad? Que hacen sus pozos profundos, no es suficiente para abastecer a tanta gente, ¿verdad? Tantas familias que hay en una ciudad. Por eso también es muy importante que nosotros consideremos ya salir al campo. El agua potable, bueno, la podemos obtener, como ya les mencionaba, de las redes rurales cercanas. Esto es una cuestión que en algunos, donde vamos a nosotros adquirir el terreno, no esté tan así en la montaña, ¿verdad? Muy arriba, muy alejado de todo, sino que esté un poquito más cercano, aunque no tanto, a unas poblaciones pequeñas, que sería lo ideal, ¿verdad? Que no estén así tan lejos, porque también tenemos una obra que hacer con la gente. Entonces, esta agua potable muchas veces en esos terrenos, inclusive rurales, se puede obtener, ¿verdad? Por alguna red que pase por ahí cerca de nuestro terreno, esta agua potable. Aunque esto, bueno, si nos siguen abasteciendo, nos siguen dando un costo, ¿verdad? Nos implicaría un costo recurrente como lo hacemos acá en la ciudad, mes con mes, tenemos que estar pagando. Pero si la tenemos en nuestro propio terreno, mucho mejor, ¿verdad? Ya el agua no nos va a costar y la vamos a tener ahí. Porque si ocupamos bastante, por ejemplo, para regar nuestros árboles, nuestra huerta, ¿verdad? Nuestro huerto, bueno, necesitamos regular de agua y aparte para nuestro consumo. En los arroyos, como ya mencionaba, por medio de arroyos superficiales o subterráneos. Y si hay aún uno, inclusive, ya les decía yo, inclusive que se vea que esté seco o que corre poca agua, no importa, ¿verdad? Podemos obtener esa agua de estos lugares perforando un pozo, una noria, en unos lugares les decía norias, ¿verdad? Que son pozos pequeños, no muy profundos, como los que se ven muchas veces en los cuentos, ¿verdad? Que es un pozo y que tenía su tejadito, ¿verdad? Y que con una cubeta sacaban de ahí el agua. Pues si todavía se puede hacer eso en estos lugares, en estos terrenos, ¿verdad? Donde existen arroyos o ríos, que no estén muy grandes, también se puede lograr hacer este tipo de cosas aún todavía. El agua pluvial, este es otro tema muy interesante, muy importante que vamos a ver más adelante. Este sí es del segundo nivel, pero como les digo, posiblemente sí alcancemos a ver varios de estos temas. El agua pluvial, bueno, vamos a ver cómo obtener la captación o este líquido vital por medio de la captación del agua de lluvia, almacenándola para riego o purificándola para consumo humano.
no solamente el agua de lluvia sirve para regar, sino también con un proceso de purificación podemos lograr que nosotros también lo podamos consumir, ¿verdad? Esto también está muy interesante y eso sí, lo vamos a ver más a detalle en una clase después, ¿verdad? La vamos a ir programando para poderla alcanzar a ver en este curso. Muy bien, entonces ahora nos enfocaremos un poquito al terreno y las características que debe de tener este terreno. Aunque cada terreno y cada zona tiene sus singularidades, hay algunos elementos que siempre se deben tomar en cuenta. ¿Y cuáles son estos? Tenemos algo muy interesante en nuestro terreno y muchas veces mucha gente no lo toma en cuenta, pero nosotros sí debemos hacerlo. Primeramente, la orientación. Es fundamental, ¿verdad? La orientación, porque nos va a afectar en gran medida el diseño de la construcción. Y eso también en la siguiente clase, o inclusive a lo mejor lo vamos a ver ahorita, si nos queda tiempo a comenzar a ver esta clase en la cuestión de la orientación. Esto es muy importante para ubicar bien nuestra casa. Y también el terreno debemos buscarlo que tenga esta orientación. Porque quizás pues no podemos adquirir un gran terreno, ¿verdad? De muchas hectáreas, sino uno más pequeño. Y entonces sí es importante hacia dónde está orientado la mayoría del terreno o la parte más larga, hacia dónde tenemos la orientación. También debemos tomar en cuenta lo que es la geología. Hay que estudiar un poquito el tipo de suelo y las características que tiene este suelo. Esto también es muy importante. Porque algunas, por ejemplo, si en nuestro terreno tenemos varias características, también nos va a ayudar mucho. Debemos tener un suelo blando, ¿verdad? No muy duro para la cuestión del cultivo, para plantar nuestros árboles. Y también debemos tener una parte de ese terreno que pudiera ser más dura, inclusive con roca, para poder ahí ubicar nuestra casa, ¿verdad? Recuérdense que hay que edificar nuestra casa sobre la roca. Entonces es muy importante también que tenga una parte firme en nuestro terreno y entonces ahí vamos a ubicar nosotros nuestra casa. Donde exista el suelo más blando, pues ahí vamos a utilizarlo para cultivar, para sembrar nuestros árboles, ¿verdad? Para eso lo vamos a usar. Suministros y servicios. Lo que ya mencionamos en la cuestión del agua. Es recomendable, hermanos, que comprobemos qué tipo de suministros existen o pudieran existir cerca de este terreno. Si tenemos la facilidad de la electricidad y el agua, como ya lo mencionábamos, o si pasan cerca de ahí, podemos aprovecharlo. Esto sí les recomiendo que podamos aprovecharlo mientras podamos. Hay que aprovechar si hay luz cercana, aunque vamos a ver nosotros cómo podemos no depender de nada de esto, pero por el momento, inclusive por los recursos que podamos tener, que quizás de momento no podamos ponerle todo, ¿verdad? Lo que necesita una casa autosustentable, poco a poco lo podemos ir haciendo. Y si tenemos la facilidad de que hay luz eléctrica cerca de nuestro terreno y podemos nosotros contratarla, pues adelante, ¿verdad? Podemos usarla mientras no ponemos otro sistema alternativo, ¿verdad? O alterno que podamos usar, por ejemplo, como lo que vamos a ver más adelante de la cuestión de los paneles solares fotovoltaicos, la cuestión de los aerogeneradores, etcétera, ¿verdad? No quiero adelantar mucho porque son temas que vamos a ver más a detalle. Entonces, pero si podemos tener algún suministro y servicios, por lo pronto, aprovechémoslos. Los alrededores. Esto también es muy importante. Para evitar sorpresas desagradables, conviene investigar sobre futuros proyectos de infraestructuras o viviendas en los alrededores.
¿Por qué? Para evitar sorpresas, ¿verdad? Desagradables. Porque quizás podamos nosotros decir, bueno, este terreno me gustó, ¿verdad? Tiene agua, tiene una buena orientación, pero si nosotros investigamos un poquito, quizás en la cabecera municipal o la población más cercana donde nosotros vamos a adquirir nuestro terreno, empecemos a preguntarle, ¿verdad? Ahí mismo, oye, ¿sabes qué? Mi terreno o el terreno que quiero comprar está en esta zona. Ustedes saben, ¿no? De algún proyecto a futuro que algún empresario inversionista vaya a hacer ahí, porque está muy bonito el lugar, pero muchos compran más cantidad de terreno, ¿verdad? Compran muchas hectáreas y a lo mejor piensan hacer un desarrollo turístico, hacer muchas cabañas. Entonces, esa tranquilidad y esa lejanía de la ciudad a lo mejor se va a ver interrumpida por este tipo de desarrollos, ¿verdad? Aunque ahorita se han pausado un poquito por la cuestión de la pandemia, en cuanto liberen, ¿verdad? Que en cuanto ya terminen ahora sí que de vacunar la mayoría de la población, a los que se van a vacunar, quizás ya empiecen a reactivarse este tipo de desarrollos turísticos, ¿verdad? Porque les gustan mucho también este tipo de personas estos terrenos, ¿verdad? Para hacer sus desarrollos turísticos y el detalle es que a nosotros nos va a afectar porque ya la tranquilidad y como yo decía, la privacidad y la lejanía que nosotros queríamos ya no nos va a funcionar tanto. Entonces sí hay que investigar un poquito acerca de esto, o quizás alguno va a hacer un fraccionamiento campestre, pero bueno, ya tendríamos ahí un montón de vecinos, ¿verdad? Por todos lados, que a lo mejor sería bueno para evangelizarlos, pero quizás no el objetivo que nosotros queremos de salir de las ciudades prácticamente, de alejarnos de todo eso. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿verdad? Y esto más que nada es investigación. Nosotros mismos podemos hacer la investigación en la zona donde queremos adquirir, queremos comprar y listo, ¿verdad? No nos cuesta mucho trabajo, un poquito de tiempo, pero es mejor hacerlo antes de que después nos tengamos que arrepentirnos, ¿verdad? Es que, híjole, la verdad sí, no hubiéramos comprado el terreno aquí, ¿verdad? Porque mira, ya en un año ya tenemos ahí un desarrollo turístico que prácticamente ya nos invadió, ¿verdad? La ciudad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. La orientación. Bueno, si gran parte del terreno está orientado hacia el sur, que es la orientación que nosotros vamos a ver, el sur, recordemos un poquito nada más que es del Ecuador hacia el norte, ¿verdad? Hacia el hemisferio norte. Y del Ecuador hacia el hemisferio sur, ahí se invierte, ¿verdad? Allá sería en el norte, la orientación más adecuada, allá sería en el norte, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, o sea, hacia el sur, ¿verdad? En el caso aquí de México, Estados Unidos y algunos países de Centroamérica, pues la orientación ideal pues es hacia el sur. La mayoría que podamos tener nosotros hacia el sur es lo que necesitamos. La vivienda pues va a ser más cálida, aunque también está en lugares fríos, hacia el sur la orientación también va a ser un poquito más cálida. Lo que se traducirá en un futuro en un mayor ahorro energético. Que este ahorro también lo debemos de tener nosotros cuando tengamos nuestros paneles solares. Y la orientación, bueno, sur, sureste, oeste, también pues es la adecuada, ¿no? La ideal. La orientación hacia el sur, el este o el oeste. El norte, como les menciono, pues del hemisferio sur, del hemisferio norte, es lo más frío, ¿verdad? Es donde vienen los vientos fríos, es donde tenemos un poquito más problema en la cuestión del clima. Entonces, esta es la orientación ideal, hacia el sur, este o oeste, ¿verdad? Sureste, oeste. Y esto lo vamos a ver más adelante que va a influir mucho en la cuestión de la distribución de nuestra casa. Porque te vamos a aprender un poquito acerca de cómo podemos distribuir nuestra casa, cuál es la distribución adecuada o la ideal. ¿Qué más? La radiación, ¿verdad? No se refiere a la radiación en la cuestión de los
de la mala radiación, ¿verdad? Que hay otros elementos, sino se eleva también la radiación solar. Y de esta manera podemos aprovechar de manera natural y por más tiempo lo que es la cuestión de la luz solar. Si tiene esta orientación, vamos a tener también estos beneficios de poder aprovechar durante mayor tiempo en el día la luz solar, ¿verdad? Y esto nos va a influir mucho también en otras cuestiones. ¿Qué más tenemos? Pues el entorno. También tenemos que considerar, esto todo es enfocado al terreno, ¿no? Hay que considerar también el entorno, la cercanía de colinas o árboles que puedan restar la luz directa. Esto va a ser muy importante, lo vamos a ver en las siguientes clases, la cuestión de la orientación de la casa. Esta es la orientación del terreno, pero también la cuestión de la orientación de la casa. Nos va a influir mucho este tema. Entonces, el entorno también hay que considerarlo muy bien porque si tenemos un cerro muy cercano y que siempre nos está dando la sombra, inclusive para el cultivo, ¿verdad? No es bueno, porque también el cultivo y los árboles frutales necesitan mucha luz solar, mucha radiación. Entonces, también hay que considerar eso, que a lo mejor nos venden un terreno barato, pero tenemos un cerro pues, muy cerca y por la orientación que está el terreno, pues casi siempre nos va a dar sombra, pues no nos va a servir de mucho, ¿verdad? Este terreno realmente no nos va a servir de mucho, aunque tenga las demás características, pero si no tiene una buena orientación, no nos va a servir tampoco de mucho. La geología, bueno, normalmente los suelos duros y resistentes permiten una cimentación más sencilla. ¿Y esto en qué influye? En la cuestión de los gastos. Si tenemos un suelo resistente, un suelo duro, donde hay roca, ¿verdad? O de por sí el suelo es muy duro, aunque no sea roca, pero es duro, sí vamos a tener muchos ahorros en cuestión a la cimentación de nuestra casa. Porque muchas veces en suelos muy fangosos, muy sueltos, muy porosos, y que no muy cercano a la superficie hay terreno firme o rocoso, nos va a implicar un mayor costo porque hay que ser más profundos nuestros cimientos, nuestras zapatas o lo que vayamos a ponerle de la estructura para nuestra casa, que es muy importante, nos va a salir más costoso. Entonces, por eso yo les decía, si un terreno tiene una parte de un suelo duro y otra parte de un suelo blando para cultivar, pues la casa tiene que estar en ese suelo duro y de ahí vamos a distribuir todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante también considerar cómo está compuesto el suelo, porque hay suelos, pues a lo mejor muy buenos para cultivar, pero no para construir una casa. Vamos a tener muchos problemas, ¿verdad? Después, en cuestión, tanto en costo, en problemas también en cuestión de la estabilidad de la casa, etcétera. Entonces, sí es muy importante también tomar en cuenta esto. Suelos resistentes, pues son los mejores, ¿verdad? Para la construcción de una vivienda. ¿Cuáles son ellos? Son los que son cohesivos, así se les llama, duros y resistentes. O sea, suelos rocosos, granulares y arcillosos. Y ahí le puse entre paréntesis, ¿verdad? Ojo para la vivienda. Esto es para la vivienda nada más, que nuestro suelo debe tener estas características. Para el cultivo y para la siembra de árboles, pues son otras características. Pero para nuestra casa, que es el tema que estamos viendo en este curso, este es el terreno o las características que debe tener un terreno bueno, ¿verdad? Un terreno ideal para construir nuestra casa. Y la arcilla también es muy interesante, pues vamos a ver también la cuestión de los sistemas constructivos, que si tenemos una buena arcilla en nuestro terreno, vamos a poder hacer unos buenos también adobes, ¿no? Para poder construir nuestra casa y no tengamos que comprar materiales en otro lado, sino que en nuestro propio terreno podemos tener lo necesario para construir. ¿Qué más? Bueno, los niveles freáticos también van a influir mucho.
Yo les mencionaba un poquito en la cuestión de los arroyos, ¿verdad? Pero pues eso es para el agua, para tener agua nosotros, pero no para construir cerca de ellos. Hay que construirlo un poquito más alejado, en zonas más altas, para que no tengamos el problema de los niveles freáticos. Tenemos que hacer algunos sondeos para nosotros conocer la altura del nivel freático e inclusive si podemos investigar un poquito acerca de la evolución en los últimos años, de cómo se ha comportado, pues estaría mejor. Si no tenemos la manera de investigar, pues nosotros mismos, ¿no? Hagamos algunas escalas y veamos a qué altura está nuestro nivel freático. Esto se hace haciendo algunos agujeros, ¿verdad? Ciertas profundidades. Cerca, por ejemplo, si existe un arroyo, ahí podemos ver más claramente los niveles freáticos, ¿no? Donde tenemos el agua. Pero también es igualmente importante y nos va a ayudar también a comprender el comportamiento del terreno del lugar en las épocas más lluviosas, ¿verdad? También hay que respetar un poquito los cauces de los ríos, de los arroyos y no construir cerca de ellos, ¿no? Porque si lo vemos seco, pero a lo mejor en tiempo de lluvias, se llena, ¿verdad? Y se sale de su cauce, inclusive muchas veces, aunque sea nada más temporalmente, ¿verdad? Cuando llueve, pero sí es importante tomarlo en cuenta, porque igual, inclusive los niveles freáticos influyen mucho para la humedad que va a tener nuestra casa. Y lo importante es que nuestra casa esté seca. La pendiente, bueno, los terrenos con pendientes son interesantes, bueno, para la evacuación de las aguas y un mejor asoleamiento y ventilación de la vivienda. Pero construir en estos lugares, ¿verdad? Con muchas pendientes o pendientes muy pronunciadas, va a ser más costoso, lógico, ¿verdad? Que en los terrenos planos o llanos. Entonces es muy interesante también dónde vamos a ubicar nuestra vivienda. A lo mejor nuestro terreno tiene mucha pendiente, pues hay que buscar un lugar que no tenga tanta pendiente, pero que existe en un lugar adecuado, con un buen suelo, resistente, una buena arcilla, ¿verdad? Que esté compuesta al terreno. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos poner, por ejemplo, más abajo nuestro huerto, nuestros árboles, y poder tener nuestra agua arriba y por medio de gravedad regar, ¿verdad? Todo. Entonces también nos ahorraríamos otro costo en cuestión al bombeo, ¿verdad? Al riego por bombeo. Entonces va a ser riego natural, ¿verdad? Por gravedad. También es muy importante tomar en cuenta esto. Suministros y servicios, de lo que decíamos un poquito ahorita. Un terreno accesible y bien comunicado facilitará los trabajos de construcción y reducirá los costos asociados al transporte de materiales y otros suministros. Esto también es muy importante. En cuestión a que la accesibilidad al terreno mediante algún tipo de vía de comunicación como carreteras, caminos, transporte público, acceso a servicios médicos cercanos, etc. ¿Qué tiene que ver esto, verdad, con nuestro terreno? Pues mucho, porque si nuestro terreno está muy, si tenemos una carretera, pero nuestro terreno está a muchos metros o kilómetros lejos de esa vía de comunicación, pues también nos va a resultar más costoso y más trabajo, ¿verdad? Deberíamos quizás, en primera, pues tenemos que haber un camino para poder entrar con el suministro de nuestros materiales que vamos a hacer para construir nuestra casa, si es que no los tenemos en el lugar. Aunque quizás al 100% no vamos a tenerlos todos, pero bueno, tenemos que tener un acceso, ¿verdad? Porque tenemos que entrar y salir nosotros también de ese lugar. No podemos estar siempre solamente ahí. Entonces, hay que entrar y salir y debe existir un camino para llegar a nuestro terreno. Pero si nuestro terreno está muy alejado de la primera vía de comunicación, ya sea una terracería, ¿verdad? Un camino rural o un camino pavimentado, una carretera, si está muy lejano vamos a tener más costo, ¿verdad? Más problemas, un poquito en cuestión a eso. En las otras cursos yo les mencionaba,
hay que tomar en cuenta también esto, que no esté muy alejado, porque si no tenemos carro o manera de acceder fácilmente, o camioneta, ¿verdad? Una manera muy fácil de acceder a nuestro terreno, yo les decía, bueno, no es la voluntad de Dios ni Dios lo quiere así, pero si llegara a suceder alguna emergencia, alguna urgencia, que necesitemos llevar a alguien, ¿verdad? Amigo de la familia, nosotros mismos al médico, ¿verdad? Por alguna situación que pueda suceder. Se imaginan, ¿verdad? Transportarse si no tenemos una facilidad muy cercana de llegar a la población más próxima, pues puede muchas veces, ¿verdad? Ser debido a muerte en el caso de algo así. Entonces, sí es muy importante que tomemos en cuenta esto. Que sí tenemos que aislarnos o sí que de los demás, pero no tan aislados, ¿verdad? Que cualquier cosa que pueda suceder no pueda ser atendida de una manera a tiempo, ¿verdad? De una manera a tiempo innecesaria. Entonces, sí es muy importante esto, como yo lo mencionaba también para el transporte de materiales, quizás no todos los materiales que vamos a hacer para construir nuestra casa estén ahí en nuestro terreno, entonces hay que traerlos de otro lado, ¿verdad? Pero si el terreno no está muy accesible, es más costoso, ¿verdad? El poder llevar este tipo de suministros a nuestro lugar. Y también le mencionaba yo algo muy interesante y que también es muy importante, que nosotros si no estamos en el campo, compramos un terreno allá y empezamos a construir nuestra casa, pero también va a llevar un cierto tiempo. Por ejemplo, sembramos nuestros árboles y los árboles, por muy rápido que den, si van a ser de 2 a 3 años que vamos a poder obtener esa fruta, ¿verdad? Porque son árboles nuevos, árboles pequeños, árboles jóvenes que no van a tener esa facilidad de hacerlo. Hay otras maneras, ¿no? Como los árboles que le llaman injertados, ¿verdad? Que ya los dan y los venden inclusive con fruta. Pero inclusive esos árboles también se tardan un año, ¿verdad? Para adaptarse también al nuevo clima, al nuevo suelo y empezar a dar, ¿verdad? Pues empezar a dar con más constancia lo que es su fruto. Yo les comentaba también acerca de esto. ¿Se imaginan mínimo 1 año, 2 años de que nos den fruto los árboles? Si sembramos nuestras hortalizas, nuestras verduras, ¿cuánto tardan, verdad? Para empezar también a dar, van a tardar mínimo de 3 a 4 meses o hasta más, ¿verdad? Depende de la especie, depende del tipo de verdura o de hortaliza que sembremos. Entonces, este tiempo que tarda en empezarnos a dar nuestra huerta, nuestros árboles, es el tiempo que nosotros vamos a necesitar estar comprándolo, ¿verdad? Porque de algo tenemos que comer y vivir. Entonces, es el tiempo, ya sean 5 o 6 meses, que vamos a estar saliendo y entrando mínimo una vez por semana a la población más cercana o donde podamos conseguir nosotros nuestros alimentos y regresar a nuestra casa e ir y venir, ¿verdad? Todos estos tiempos. Y entonces esto, si estamos muy alejados, pues se imaginan el trabajo que nos va a costar, ¿verdad? Poder conseguir los alimentos. Entonces hay que tomar en cuenta esto también. Ya se lo mencioné ahorita acerca de los suministros, va muy ligado a la cuestión de la accesibilidad. Los servicios, como ya lo mencionamos, pues nos referimos nuevamente al suministro de agua, electricidad y la posibilidad de conexión a una red alcantarillada. Esto pues es más remoto en el campo. Esto se puede suplir muy fácilmente con las fosas sépticas, que también las vamos a ver, y la cuestión del drenaje. Pero lo que sí es agua, electricidad, si se pueden conseguir, perfecto. Si no, pues vamos a tener que ya usar los sistemas autosustentables, que también los vamos a ver en este curso. Los alrededores que ya mencionábamos, aunque de entrada pueda parecer que no es muy relevante, la vegetación ya presente en el terreno a sus alrededores es otro punto en el que debemos fijarnos. Como le mencionaba hace poquito, un detallito, la cuestión de la vegetación
es también muy interesante, ¿verdad? Esto nos va a indicar, depende del tipo de vegetación que tengamos, de qué calidad es nuestro terreno, ¿verdad? Depende del tipo de vegetación, nos va a indicar también qué calidad tenemos en el terreno. Y en general, por ejemplo, si es mejor si la parcela cuenta con ella, pero sin que sea excesiva. Es importante que exista la vegetación natural, pero sin que sea demasiada. Porque, por ejemplo, compramos en un área boscosa para nuestra casa, primeramente por seguridad y por salud, debe estar asoleada, ¿no? Debe tener buena irradiación solar. Si hay demasiados árboles, pues va a haber demasiada sombra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar, ¿verdad? Árboles. Y por seguridad también les mencionaba porque algún rayo o una lluvia muy fuerte pueden llegar a caerse o vientos fuertes pueden llegar a caerse árboles y lo que no queremos es que caiga sobre nuestra casa, ¿verdad? No la destruya, inclusive pueda ser fatal, ¿verdad? Que alguien esté adentro. Entonces, es muy importante también este tipo de cosas, la vegetación. Nos va a indicar también la calidad del mismo suelo, depende del tipo de vegetación que tengamos, también nos va a indicar. Y eso tenemos que ver más a detalle. En los paisajes, también, ¿verdad? Debemos tener una vista agradable de nuestra casa. Es una medida relajante para los sentidos, como ya lo leíamos en algunos párrafos en los libros de mensajes selectos y otros de la sierva del Señor. Poder ver el amanecer, el atardecer, como ya lo mencionaba, que fuimos ahí nosotros a verlo en nuestro terreno, fabuloso, ¿verdad? Estuvo muy bien. Los atardeceres, inclusive el cielo estrellado. Híjole, aquí eso del cielo estrellado está muy, muy, muy bonito. También hace poco fuimos a otro terreno, en otro lugar, fuimos a visitar unos hermanos que ya están construyendo su casa en el campo. Fuimos a darles un poquito ahí de asesoría a ellos. Y entonces nos quedamos ahí algunos días, allí en el campo, en el terreno con ellos. Y, y nos dijeron, ¿saben qué? Ahorita en la noche vamos a ir a una parte alta donde ellos están construyendo su casa. Y dice, para que vean el espectáculo, ¿no? Bueno, del cielo, ¿verdad? Que hay en ese lugar. Fuimos y prácticamente pues ahí no hay luces, ¿verdad? De la ciudad, reflejos de luces que impidan que en la noche pues sea totalmente oscura, ¿verdad? Y entonces llegamos, pues se apagaron todas las luces que habían ahí y vimos, ¿verdad? En el cielo realmente cómo es un cielo estrellado, como nunca lo habíamos visto nosotros. Habíamos ido otra vez al campo, pero como esa vez, realmente nunca habíamos visto un cielo tan estrellado. Es increíble la cantidad de estrellas que existen en el universo, la cantidad de mundos. Entonces es muy bonito, es muy interesante este tipo de espectáculos, ¿verdad? Naturales que Dios nos regala. Y también lo que veíamos ahora, lo de futuros proyectos. Para evitar sorpresas desagradables, ¿verdad? Hay que investigar esta cuestión que yo les decía, de ver si hay lugares cercanos o proyectos, ¿verdad? Futuro que pudieran afectarnos un poquito. No está por demás investigar acerca de esto. Y ahora, bueno, llegamos a la cuestión del análisis financiero. Llegado el momento, muchos nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué parte del presupuesto total debo reservar al terreno? ¿O cuánto, verdad, necesito yo para adquirir terreno? Bueno, es muy variable en cada país, pues hay una investigación local para los costos, pero aunque no es una norma escrita, muchos señalan que debe estar cerca del 30%. Esto es solo una cifra aproximada, ¿no? Del valor del terreno, ¿verdad?
hay personas que prefieren invertir más en el terreno y luego hacer una casa más para, sobre todo si el terreno les gusta mucho, está pegado al mar o tiene muy buenas vistas. Y por extensión, esto es muy variable, ¿verdad? Pero en el caso que queremos nosotros, ¿verdad? Que queremos un lugar con esas características, queremos tener una casa, aunque sea pequeña, pero debemos tener espacio más amplio, ¿verdad? Sembrar nuestros árboles. Entonces, en base a ello, a lo que nosotros como que ya queremos salir, ¿verdad?, de la ciudad al campo, ¿cuál podría ser? Bueno, aquí le puse yo 2 porcentajes porque puede variar un poco. Puede ser el 60% o hasta el 80% para la adquisición del terreno con suficiente espacio para construir la casa y tener un huerto y una huerta. Y el 40%, o del 40 al 20, ¿no? Aquí va a variar un poquito para la construcción de la vivienda autosustentable. Entonces, por ahí podemos poner nosotros la balanza, ¿verdad? Entre 60 y 40 y un 80 y 20. Es más o menos el porcentaje que nosotros podamos tener como inversión. Y en la conclusión de este tema, podemos decir que el terreno ideal será aquel que primeramente nos podamos permitir económicamente. Eso es lo primero. Ya cumpliendo las características que ya mencionamos y también ven la cuestión económica, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Bueno, el terreno ideal será aquel que nosotros nos permitamos poder comprar, esté ubicado en un lugar de nuestro interés, cuente con un terreno duro y resistente de por sí, aunque le ponga entre paréntesis, aunque si es todo piedra, pues también puede ser perjudicial para el proyecto, según nosotros lo tengamos. Que cuente con vegetación, que sin que ésta lo llene demasiado, como ya veíamos, en la que preferiblemente predomine la orientación sur, tanto en el desarrollo de sus lados o linderos, como en su inclinación, si la tiene. Y también que sea fácilmente accesible, esto es muy importante. Cuente con servicios cercanos que nos faciliten el día a día y que la normativa urbanística permita obtener un buen aprovechamiento de su superficie, porque en algunos países sí son muy estrictos. Aquí en México son más estrictos en las ciudades en esa cuestión de la construcción, en la normatividad, pero en el campo no hay tanta restricción, ¿verdad? Se puede ser inclusive más libre, ¿verdad? Para poder construir y hacer otras cosas. Pero en algunos países, inclusive en el campo, lo tienen muy normado. Yo estaba viendo el caso de una hermana en España, que aunque estaba en el campo, hasta allá, ¿verdad? Le iban a checar la norma, que la cumpliera, ¿verdad? Con la normatividad urbanística que tenían ahí. Son países un poquito más estrictos. En Estados Unidos también, ¿verdad? Aunque estén en el campo, tienen que sacar su permiso para construir. Si no lo sacan, les clausuran la obra, ya no lo pueden hacer, aunque sea su terreno, ¿verdad? Entonces hay países en los que sí son más estrictos, más especiales en este sentido. Hay otros que no, ¿verdad? En los que no, gozamos de más libertad. Y en los que sí, bueno, hay que cumplir, ¿verdad?, con esta normativa. Muy bien, tarea de este tema, hermanos, comenzar a buscar un terreno dentro de su región con las características que vimos en la clase, si es que no lo tienen, hermanos. Esto te ayudará a buscar o a visualizar de una manera diferente y tener una perspectiva más amplia de los lugares disponibles. Y es un ejercicio muy, muy interesante. En otros cursos los hermanos decían, oh, sí es cierto, yo antes de conocer algunas características que deben cumplir los terrenos, pues me podían vender el que fuera, ¿verdad? Aunque no tuviera nada y yo lo compraría. Pero ahora que conozco un poquito más, ya no, ¿verdad? Ya no cualquier terreno, ahora sí, como dicen, me llena el ojo. No cualquier terreno va a ser el ideal.
Entonces, sí es muy interesante que hagan este ejercicio. Ellos empezaron a ver y decir, ah, caray, mira este terreno que yo pensaba que a lo mejor no servía, sí lo es, y a lo mejor que yo pensaba que servía, no lo es. Entonces, sí hay que hacer este ejercicio. Si ya se tiene un terreno, bueno, hay que analizar, ¿verdad? Si cumple o con cuántas características cumple de las que ya vimos. Y bueno, hay que anotarlas y en la próxima clase, en un tiempo que demos, vamos a compartir algunas de estas experiencias que ya tuvimos nosotros con esta investigación, ¿verdad? Acerca del terreno. Y empecemos a buscar, si es que no tenemos, y si ya tenemos, bueno, hay que ver, ¿verdad? Enlistar qué características cumple de las que ya vimos.